Occidente apunta contra el oro ruso. Así es, viendo los países occidentales como sus sanciones no están teniendo el efecto que ellos esperaban, ahora apuntan contra el oro ruso. En la reciente reunión del Grupo G7 se anunciará la nueva ola de sanciones contra Rusia, destacando entre ellas el veto al oro ruso, pues, según ellos, esta es la segunda fuente de ingresos para el gobierno ruso. De tal modo que, nuevamente según ellos, esta nueva sanción dejará sin 19.000 millones de dólares a Rusia. No obstante, aunque si bien es cierto que la venta de oro representa un importante ingreso de recursos para Rusia, esta no es la segunda fuente de ingresos tal como alegan los gobiernos occidentales. Pues la segunda fuente de ingresos para Rusia es la exportación de sus alimentos. Solo que estos gobiernos occidentales ya no hallan la forma de perjudicar a Rusia, y en su locura agresiva les gusta magnificar lo que hacen, diciendo mentiras, tal como en su momento el presidente norteamericano dijera acerca de sus sanciones aplicadas contra Moscú. Pues, según el presidente estadounidense, sus sanciones arruinaron la economía de Rusia y dejaron a su moneda, el rublo, en escombros. Sin embargo, ni arruinaron la economía rusa, ni dejaron al rublo en escombros. Muy por el contrario, el rublo se ha fortalecido de manera impresionante, cotizando en niveles que no lo hacía desde hace 8 años. No obstante, ahora muchos políticos europeos, y hasta estadounidenses, se preguntan si es correcto aplicar estas sanciones contra Rusia cuando los principales perjudicados son precisamente ellos mismos, a tal grado que aún el presidente norteamericano acusa a Rusia de la crisis económica que actualmente vive la Unión Americana, con una alta inflación de más del 8,6%. De tal modo que para Joe Biden la culpa de esta situación la tiene el presidente ruso, diciéndole a sus ciudadanos que los altos precios de las cosas se deben a las acciones que realiza Moscú, hablando de una supuesta subida de precios de Vladimir Putin. Que, aunque no es verdad, si lo fuera, eso solo confirmaría la enorme fuerza que tiene tanto Rusia, como su presidente, Vladimir Putin, al grado de lograr que Estados Unidos caiga en una espiral inflacionaria no vista en más de 41 años, así como en una contracción económica de más del 1,5%. Eso sí sería asombroso si fuera cierto. Es decir, que Rusia pueda doblegar a Estados Unidos al grado de destruir su economía, condenándolos a una inflación galopante y de larga duración. Que, si bien aparentemente no es cierto, para el presidente norteamericano sí lo es, revelando con ello el enorme terror que le tiene a Vladimir Putin, acusándolo de destruir económicamente a Estados Unidos. Por otro lado, si bien los problemas económicos de Estados Unidos no son todo culpa de Vladimir Putin, sí lo son de las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra Rusia. Con lo que se puede aplicar perfectamente en este caso el dicho pronunciado por el expresidente venezolano Hugo Chávez cuando decía que, el que se mete con Venezuela se seca, en este caso, con Rusia. Pero en lo que sí tiene razón Joe Biden, es que con Rusia nadie se puede meter, pues si lo hacen, sufrirán graves consecuencias, tal como ya las está experimentando Estados Unidos con esta inflación histórica que no se veía desde hacía 41 años, así como con esta contracción económica del 1,6%, a esta situación se le conoce como estanflación. De tal modo que podemos afirmar que, el que se mete con Rusia, se seca. Blinken. El embargo al oro ruso le costará a Moscú 19.000 millones de dólares al año.
Está previsto que se anuncie la nueva medida sancionatoria durante la actual cumbre del G7 en Alemania. El embargo al oro ruso privará a Moscú de unos 19.000 millones de dólares de ingresos anuales, según ha afirmado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hablando sobre cuándo se verán los efectos todavía invisibles de las sanciones ya impuestas. En un nuevo intento de afectar a la economía rusa por su operación militar en Ucrania, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón anunciarán la prohibición de las importaciones de oro ruso, durante la cumbre del G7 que arrancó el domingo en Alemania. El oro es la segunda exportación más lucrativa que tiene Rusia, después de la energía, dijo Blinken al periodista Jake Tapper de CNN. Supone unos 19.000 millones de dólares al año, y la mayor parte de estos procede de los países del G7. Cortar eso, negar el acceso a unos 19.000 millones de dólares de ingresos al año, es significativo, subrayó. En realidad, la segunda exportación más valiosa de Rusia son los alimentos. Las ventas al exterior de productos agrícolas superaron los 37.000 millones de dólares en 2021, según datos de Moscú. No está claro si el resto de las naciones del G7 se unirán a dicha prohibición, ya que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó el domingo que la Unión Europea primero tendría que determinar si sería posible apuntar al oro de una manera que afecte a la economía rusa y no a ellos mismos. Tapper recordó que aunque los líderes de Estados Unidos y del Reino Unido dijeron que las sanciones occidentales contra Rusia devastarían su economía, no parece que eso esté ocurriendo. Todo lo que hemos hecho desde el principio al imponer estas sanciones y controles de exportación sin precedentes, está teniendo un profundo impacto en Rusia, respondió Blinken, afirmando que Moscú ahora no puede adquirir lo que necesita para modernizar su sector de defensa, modernizar su tecnología, modernizar su exploración energética. Ya estamos viendo predicciones de que la economía rusa se contraerá entre un 8% y un 15% el próximo año, declaró, citando al parecer las mismas cifras proporcionadas por Biden a principios de este mes, que atribuyó a expertos no identificados. The New York Times. Occidente se enfrenta a la frustración y al dolor propio por sancionar a Rusia. El periódico indica que pocos en la administración Biden esperaban que las sanciones frenaran los combates, pero Washington y sus aliados europeos tampoco esperaban la presión económica actual. Pese a las expectativas de que la economía de Rusia se derrumbaría a causa de las sanciones tras el inicio del conflicto militar en Ucrania, son los países occidentales quienes se enfrentan a un dolor económico creciente, mientras que las restricciones tienen poco impacto en el desarrollo de la campaña militar de Moscú o en la posición política del presidente ruso, Vladimir Putin, dentro del país, según un artículo publicado este 24 de junio por el diario The New York Times. Los funcionarios estadounidenses prometieron que el sistema financiero de Rusia quedaría golpeado si atacaba a Ucrania, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se jactó en marzo de que las sanciones estaban aplastando la economía rusa y que el rublo está reducido a escombros. Sin embargo, los ingresos petroleros rusos han batido récords gracias a la subida de los precios del crudo. Y después de desplomarse en febrero, el rublo alcanzó esta semana su máximo en 7 años frente al dólar, detalla el medio.
El periódico indica que pocos en la administración Biden esperaban que las sanciones frenaran los combates, pero Washington y sus aliados europeos tampoco esperaban la presión económica actual. En este sentido, los autores recalcan que el embargo al petróleo ruso por parte de Estados Unidos y los planes de la Unión Europea de reducir considerablemente su dependencia de los hidrocarburos rusos acarrearon en parte la actual alza de los precios energéticos. Otro fruto de las sanciones es la inflación, que creció más rápido que los pronósticos de los funcionarios de la Casa Blanca. Así, el New York Times alude a las reiteradas ocasiones en las que Biden habló de la llamada subida de precios de Putin, aunque luego el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, contradijo a su mandatario, al asegurar esta semana que la inflación fue alta ciertamente antes de que estallara la guerra en Ucrania. Una increíble capacidad de resistencia. Para describir el impacto de las sanciones en el terreno, el diario cita a un funcionario del Departamento de Estado, quien resalta que en Moscú las tiendas de lujo alrededor de la Plaza Roja se han cerrado por ahora. La inflación es alta, y la gente está preocupada por sus empleos. Muchos rusos ricos se han ido a Turquía y a los Emiratos Árabes Unidos, dijo la fuente anónima, aunque también admitió que los países suelen mostrar una increíble capacidad de resistencia. En este sentido, en el artículo se alude a las sanciones que Estados Unidos impuso contra Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, que han fracasado en gran medida en cambiar el comportamiento de estos gobiernos. Investigadores han descubierto que los ciudadanos de a pie se llevan la peor parte de las sanciones, mientras los leales al régimen encuentran vías para beneficiarse, subrayan los autores del material. En vista de todo ello, una cuestión clave ahora es si la paciencia con las sanciones podría agotarse en las capitales occidentales, mientras que un problema creciente para Occidente es el potencial de una fuerte divergencia de opiniones entre políticos sobre nuevas sanciones, algo que Moscú monitorea de cerca, sintetiza el diario.